hermanos, gracias al Señor por tener la oportunidad y gracias por la vida del pastor Tano, gracias al Señor. Bueno, vamos a entrar en materia. Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4, vamos a leer esto y también vamos a leer Hechos del 1, el capítulo 1 del 1 al 4, esos 8 versículos. Y de aquí es donde quiero tomar la idea del Evangelio de las Actitudes. Dice Lucas capítulo 1, yo he seguido algunas de las prédicas y sé que el Señor les está dando mucha revelación en el libro de Lucas, entonces me gusta mucho ese libro. Dice el capítulo 1 del verso 1 al 4, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No sé si puedes subrayar esa frase. Cosas que son ciertas, cosas que dan certeza, que están comprobadas, que no se puede refutar. Verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. El ministerio como otro título, sino servidores de la palabra, personas que administran la palabra de Dios. Y el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, y este es algo por lo cual yo recibo mucha bendición del pastor Tano, porque como él decía, ¿no? Ya tenemos algún tiempo de conocernos, pero a lo largo del camino uno encuentra personas que no tienen diligencia para estudiar la palabra. Se toma de aquí, se toma de allá, tienen muchas influencias de otros lugares, pero nosotros somos llamados a investigar lo que Dios dice para nosotros. Dice todas las cosas desde su origen, escribiértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, y esta parte es tremenda porque dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es algo bien tremendo, hermanos, porque forma el fundamento de lo que nosotros creemos, forma la base sólida de por qué somos creyentes, por qué somos cristianos, por qué nos volvemos discípulos. Y esto es muy importante. Ahora, vamos a leer Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, del verso 1 al 4, hay una continuidad. ¿Cómo se logra esa continuidad? Bueno, la primera porque el escritor es el mismo. Lucas escribe el Evangelio que lleva su nombre y Lucas continúa el relato en el libro de Hechos y dice, en el primer tratado, en el libro de Lucas, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, quiero que también subraye si puede ir, que dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ese es el orden. Primero las puso en práctica y luego las enseñó, porque hoy tenemos un mover muy raro de gente que quiere enseñar sin tener la experiencia, quiere instruir a otros, quiere dar cátedra, pero no lo aplica a sí mismo. Entonces es muy interesante la forma en la que Jesús vivió primero las verdades que son ciertísimas, y luego las enseñó. Dice el verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los enviados que él había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Esa frase también es interesante, porque a veces pensamos que las pruebas indubitables son milagros, pero es indubitable. Ha sido transformada por el poder del Evangelio. Y dice, no pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días a ellos y hablándoles acerca del reino de Dios.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ahora, ¿cómo podemos tener la continuidad y la conexión de lo que pasó en Lucas y luego continúa en Hechos? ¿Cómo podemos tener eso? ¿Cómo, en los tiempos bíblicos, cómo se conservaban edictos y veredictos reales? ¿Cómo se conservaban escrituras y documentos legales? ¿Cómo se conservaban acuerdos y pactos trascendentales de generación en generación? Bueno, la tradición judía tenía tres maneras: los escritos, los testigos presenciales y los enviados. Registraba lo que pasó por las fechas, los escribas lo aprendían de memoria y si se regaba la tinta en un pergamino, tenían que tirar ese pergamino y empezar otro. Entonces muchos de ellos sabían las escrituras de memoria. El problema es cuando no hubo continuidad, porque el puente de preservación no es el intelecto. El puente de preservación no son nuestros manuales, que luego tenemos, mira, este es el manual, por ejemplo, de doctrina básica, o este es el manual de Hebreos 6, ¿no? Los primeros pasos de Cristo, o este es el manual que habla del bautizo, ¿no? Sí, o sea, hoy los ocupamos como un referente, pero la verdadera continuidad o el puente de preservación es lo que yo quisiera hablar acerca de dos ideas: el evangelio de las actitudes y el quinto evangelio. Mire, la gente que es inconstante, Pedro dice que la sabiduría dada a Pablo, él explica todo acerca de la gracia de Dios, pero que los indoctos e inconstantes tuercen esas verdades para apartarse del camino. Entonces, ese tipo de personas que son indoctos e inconstantes tienen su propio quinto evangelio, porque es el evangelio según San Mateo, según San Mateo. Ese es el quinto evangelio de los indoctos e inconstantes. Siempre van a salir con cosas que le agradan, le acomodan, cosas donde dicen, no, yo aquí tengo el control, pero esta otra parte no se lo voy a entregar al Señor. Pero los discípulos tenemos el evangelio de las actitudes. Ese es el evangelio más difícil. ¿Por qué? Porque ese evangelio tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros, con lo que la gente ve. Ese es el más difícil, porque son las actitudes y el carácter de Cristo lo están en mi casa. Yo puedo ahorita, a ustedes que nada más me están viendo a mí, yo podría hablar maravillas del ministro que soy, pero ¿sabe quién es la persona que conoce la realidad del evangelio en mi vida? Son los que viven conmigo, son los que están todos los días. Y hoy en día tenemos una especie muy rara de evangelio, donde tenemos grandes personas en grandes plataformas, ministros muy famosos, predicadores con un carisma tremendo, que tienen mega iglesias, que tienen toda una estructura, toda una estrategia, toda una logística, pero que cuando pasa el filtro de las actitudes se queda mal. Muchos de ellos con cosas que a veces se hablan muy bonito, pero de repente dicen, oye, fíjate que vi a fulano, el predicador fulano, lo encontré en un aeropuerto, lo encontré aquí y estaba haciendo X fechoría. Ahora, ese es nuestro desafío. Nosotros no podemos volver el evangelio del reino en una religión más, donde nos acomode y nosotros seamos los que nos veamos, los que proyectemos nuestra imagen. Por eso yo preguntaba, ¿cómo se conservaban los edictos y veredictos reales, los documentos legales, las escrituras? Y aquí hay algo bien interesante, el evangelio de las actitudes. Quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 1. Y aquí hay algunas cosas bien interesantes, el evangelio de las actitudes. Hay un versículo que le gusta a todas las mamás, yo lo he escuchado mucho cuando confrontan a sus hijos. Y las mamás dicen este versículo, las mamás les gusta mucho este versículo, ¿no? Que dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. O sea que somos una persona en público, ¿no? En público. Yo siempre digo esto a son de broma, ¿no?
que un día estaba yo predicando y había un bonito ambiente, ¿no? Y estaba predicando y mi esposa estaba llorando, ¿no? Y un día cuando se le acercó y le dijo, ay, hermana pastora, ¿cómo se ve que el pastor es ungido y hasta a usted le llega la palabra que lo ha oído tanto? ¿Cómo? Y mi esposa dijo, no lo digo en son de broma, mi esposa dijo, no, lloro porque cómo lo usa Dios al desdichado, ahí en la casa me trata mal y mira lo que bonito habla aquí como perico, porque ese es el problema. Ese es el problema. A veces tenemos un evangelio intelectual. ¿Qué tenemos de memoria? Muchas citas, sabemos mucho de teología, hermenéutica, homilética, exégesis, pero el problema es cuando esa palabra no es la que rige mi vida. Dice 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este servicio, este es el primer desafío. Le hemos dado a la palabra ministerio una connotación como si fuera un título nobiliario, o sea, un título de nobleza. Ahora ya soy el conde de Montecristo, ahora ya soy el duque del evangelio, ahora ya soy el monarca. Espérenme, no, los ministerios no son títulos nobiliarios donde nosotros nos levantemos el cuello, son encomiendas. ¿Sabes por qué tenemos un ministerio? Según la misericordia que hemos recibido, se nos encomendó algo por pura misericordia, no porque seamos gente extraordinaria. Recuerde que el principio es lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo que no es. Entonces realmente Dios me escogió porque a Él le plació. No había nada especial en mí, no había una gran persona, no, por su misericordia. Y como esta es una encomienda, no desmayamos. Déjenme ver si tengo esa cita que se me hace muy interesante. Dice, según el servicio que tenemos que cumplir, no desmayamos. Somos responsables de cumplir, como dijo Pablo, de nada, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de terminar mi carrera con gozo, porque tengo una encomienda y soy responsable de esa encomienda. Antes bien, dice ahí, 2 Corintios 4:2, renuncio a lo oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando, trayendo algo más a la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Este es el evangelio de las actitudes. La Biblia tiene que ser una manifestación de la verdad en mi vida. Ese es el verdadero discipulado. Ese es el desafío del discipulado. La verdad tiene que manifestarse en mi vida, en cómo yo honro a mi esposa, en cómo yo trato a mis hijos, en cómo me conocen las personas que viven conmigo. Yo aquí, aparte del ministerio, yo me dedico a la pintura de las casas y me dedico a la tabla roca y otras cosas. Y el testimonio tremendo es cuando yo contrato a alguien que no es creyente. Ese es el testimonio, la manifestación de la verdad. El hecho de que la gente sabe y no ve a un ungido, y necesita saber cómo se vive el evangelio. Y este ha sido el desafío del discipulado. Dice el verso 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los que no nos conocen, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Dónde se manifiesta esa verdad? En que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. No es la idea de que la gente nos vea como ministros, que no, ahora ya tiene un ministerio grande, ahora ya va a las naciones. Aquí yo uso mucho una frase que es evangelista o conferencista interranchonal, porque internacional pues cualquiera quisiera, pero a veces el desafío aquí en México es querer ser un ministro interranchonal, porque una cosa es ir a las naciones. Recuerdo que un día me tocó compartir en un lugar donde estaba otro ministro, él sí era muy famoso, y él empezó a decir cosas a los jóvenes y decirles, nosotros nos vamos a ver en los aeropuertos, y la chamacada, ¿no? ¡Aleluya! Y nos vamos a topar en el aeropuerto internacional de México y aplaudían, ¿no? Y nos vamos a encontrar en Holanda, y todos querían salir al mundo para conquistar, ¿no? Ese yo le llamo el ministerio de Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Tratar de ganarnos al mundo.
Y entonces él decía, nos vamos a encontrar en el aeropuerto de Washington y nos vamos a encontrar en Dubái, así. Y después me tocó pasar a mí. Entonces yo les dije humildemente, hermanos, vamos a repartir dones. Porque como la onda estaba que todo estaba con ebullición, y entonces dije, vamos a repartir dones. El Señor quiere que aprendamos a servir en una iglesia local. Y entonces a la persona que me ayudaba le dije, a ver, trae los dones. Y traía una cubeta con un trapeador, con una cosa así, no sé si la vista, que tiene un palo de madera, y luego aquí una cosa así que cuando se tapa algo, uno la exprime y hace así, ¿no? Para que se vaya. Porque la gente quiere profetizar, quiere orar por enfermos, quiere que resuciten muertos, pero cuando en la iglesia local se trata de limpiar el lugar, ahí empiezan los problemas. Cuando en la casa se trata de servir a los demás, ahí el evangelio como que no es tan asombroso, como que no es tan atractivo. ¿Cómo Lucas trajo la verdad en la cual había investigado, estudiado diligentemente, y luego la continuó en el libro de Hechos a través de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? No nos predicamos a nosotros mismos, predicamos a Jesucristo como Señor. Y nosotros, ¿qué somos? Siervos por amor de Jesús. Eso es lo único. Somos siervos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces la gente no me va a conocer por las prédicas que tenga. Aquí el prédica número 501, ¿no? El poder de la oración. Prédica 502, el poder, y puro poder, puro poder. Y cuando llego a mi casa no se ve ese poder. Mi casa está en tinieblas. Afuera ando alumbrando y traigo un reflector, pero ya aquí donde tengo que vivir todos los días, porque mire, si las prédicas no tienen sentido para que usted mañana vaya y enfrente un mundo que está contra la corriente de la verdad de Dios, no tiene caso cuán teólogo sea el predicador. Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. ¿Cuál? La luz del rostro de Jesucristo. Y el versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Yo sé que muchas veces usamos este versículo para hablar de la llenura del Espíritu Santo, pero el contexto es el Evangelio de la gloria de Jesucristo. El Evangelio de la gloria de Jesucristo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que Dios confió su palabra a simples vasijas de barro. Y aquí quiero poner como una ilustración. ¿Por qué se usaban vasijas de barro para almacenar documentos? Dice la Biblia en Jeremías capítulo 32, cuando Jeremías va a llegar el sitio, va a llegar los babilonios y van a tomar la ciudad cautiva, y Dios le dice a Jeremías, compra un terreno y guarda las escrituras en una vasija de barro. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Eso, porque dijo, no, sí, va a venir cautiverio, pero yo los voy a volver a traer a esta tierra, y estas escrituras no van a perder su valor. Y Jeremías dice, Señor, ¿por qué me pides a mí que invierta? ¿Por qué me pides a mí que invierta? Ahora que hay tantos rumores y tantas falsas noticias, ¿no? ¿Cómo dicen allá en Estados Unidos? Fake news, o cómo se dice. No, es que mi inglés aquí zapoteco no me permite hablar dos al mismo tiempo. Tantas falsas noticias, que va a haber una recesión, que va a haber una guerra, que ya no fue la guerra en China, que ahora va a ser en Rusia, que ahora va a ser aquí en mi pueblito que se llama San Agustín, y guerras por todos lados. Y Jeremías dice, Señor, mira todo lo que está pasando alrededor, mira cómo problemas con la política, problemas con esto, problemas con la inflación, problemas. ¿Qué hago? Agarra esas cartas y guárdalas en una vasija de barro, porque yo voy a cumplir mi palabra. Ahora, ¿por qué se guardaban estos documentos tan importantes en una vasija de barro? Yo estudié que se guardaban por 3 razones. Por protección física. El barro cocido
resiste y protege los contenidos de la humedad, de los insectos y de otros daños. Fíjese qué tremendo, ¿no? El papel se conserva mejor en vasijas de barro. 2, por ocultar o guardar algo secretamente, esconder algo. Al enterrar las vasijas o esconderlas en las cuevas, los documentos se quedaban a salvo de la destrucción en tiempos de conflicto, de guerra, de persecución, de que tomaban la ciudad. Entonces nadie iba a creer que en esa vasija tan fea iba a haber un tesoro tan grande. Y la tercera razón, por la durabilidad. Las vasijas de barro, al ser recipientes duraderos y de bajo costo, ofrecían una solución práctica para almacenar a largo plazo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Él ha puesto un tesoro escondido en un corazón de barro. Los ejemplos más notables que tenemos son los rollos del Mar Muerto, los rollos de... Bueno, no quiero entrar aquí en detalle, pero aquí es donde entra el desafío. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? ¿Un teólogo? ¿Qué eres tú? ¿Eres un milagrero? ¿Qué eres tú? ¿Eres un ministro de alto rendimiento con una tremenda capacidad intelectual para hablar de las verdades más profundas? ¿Sabes qué dice Corintios? Segunda de Corintios 3:2 dice, las cartas de recomendaciones son ustedes mismas. Esas cartas, esa verdad de Dios se ha escrito en tu corazón y son conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Sabes? Tú eres la única Biblia a la cual muchas personas tienen acceso durante la semana. Hay gente que no va a leer el Evangelio de Juan, hay gente la que no tiene tiempo para leer, pero te va a ver a ti. Tú eres una carta de recomendación, conocidas y leídas por cada una de las personas que viven contigo, que te ven cuando tomas el bus, o que te ven cuando vas manejando, o que te ven cómo reaccionas cuando te pasaste un alto, te ven cómo reaccionas en tu diario vivir, y dice, y es manifiesto, es conocido, que ustedes son carta de Cristo expedida por tus pastores, o expedida por tu discipulador, o expedida por la persona que te habló del Evangelio. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora tú vas a saber, bueno, yo creo que ya lo sabías, pero quiero recordarte, porque ustedes tienen un excelente pastor, que yo veo cómo él tiene una dedicación para hablarles texto por texto, hablarles versículo por versículo, hablarles de una manera muy expositiva las verdades de Dios, y eso es algo muy importante. Mira, aprecien a su pastor, porque y no estoy para darle palmaditas a él, aunque es mi amigo, pero tú luego entras a internet y oyes cada cosa, hermano, oyes cada herejía, por no decir burrada, no lo voy a decir, pero oyes cada herejía, oyes cada desinformación, oyes cada mentira. Oyes cada cosa que Dios no quiso que dijeras. Entonces, hoy las personas que saben exponer la palabra de una manera clara son realmente tesoros que debemos apreciar. Y Dios los puso en un envoltorio sencillo, en un pedazo de barro. Y te digo algo, y tú eres parte de esa carta escrita, eres parte de esa verdad escrita. El Evangelio no va, mire, no necesitamos más argumentos teológicos para que la gente crea. No necesitamos más apologética, aunque gracias a Dios hay cada joven que se está levantando ahora con un conocimiento intelectual y que te habla de la creación, te habla de muchas cosas, pero al final de cuentas lo que la gente ve es cómo enfrentamos un conflicto matrimonial, cómo enfrentamos cuando un hijo, aunque sea hijo de ministro, tiene un problema. ¿Cómo enfrentamos cuando en nuestro matrimonio tuvimos un conflicto y nunca la separación fue la solución? ¿Cómo enfrentamos cuando un familiar enferma? ¿Cómo enfrentamos la partida de un ser querido? ¿Cómo enfrentamos todo lo que el mundo enfrenta? Porque el mundo se está muriendo. El mundo no sabe cómo actuar, cómo reaccionar. La intelectualidad ha sido sobrepasada, la inteligencia humana, el carisma, otras herramientas, la psicología, la psiquiatría. Hermano, este mundo otra vez necesita que el Evangelio sea visto por la gente que lo vive. Es como cuando Tomás le dice, muéstranos el camino.
¿cómo podemos seguirte a ti? Y él dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Un camino no muy vivo. Yo soy la verdad. La verdad no es un dogma, la verdad es una persona. Es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es la verdad a la que honramos cada día, cuando no mentimos, cuando no robamos, cuando una persona te da cambio de más y tú dices, oiga, ¿sabe qué, señorita o joven? Me dio mal el cambio. Yo conozco a otros que cuando en la gasolinera le dan cambio de más dicen, bendición de Jehová. Eso no es bendición del Señor. Son nuestras actitudes, son nuestras reacciones, es cómo nos acomodamos, es cómo salimos adelante, es cómo enfrentamos tantas cosas que están pasando, pero la verdad de Dios permanece fiel. La verdad de Dios permanece firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuando esta palabra dice el sello de Dios permanece firme, es una carta que está firmada y que tiene un sello que nadie puede alterar. El sello de Dios permanece firme. ¿Te acuerdas cuando nuestros padres nos decían, grábate lo que te estoy diciendo porque luego te envío un mandado y resulta que me traes una cosa por otra? Grábate bien. Bueno, esa palabra grabar significa que nosotros ponemos atención a cada detalle del grabado. Ese anillo o ese sello tenía un grabado y sabían de dónde venía, sabían de quién era y a quién era. Fíjate que una de las cosas interesantes que leemos en la Biblia son las cartas episcopales o las epístolas, ¿no? Yo de niño pensaba que las epístolas eran las esposas de los apóstoles, pero no, las epístolas es lo que enviaban, donde un mensaje era importante. Había tres formas. La primera era que si era un mensaje muy importante y era para cuestiones de guerra, enviaban a una persona con un documento para que corriera. Y esta persona era el hiperetes, el famoso apostelo. Era un esclavo. Y esta persona corría, pero esta persona no sabía leer. Y corría a costa de su vida. Y muchas veces cuando iba en el camino, los enemigos lo agarraban y lo mataban y leían las cartas. Pero al mismo tiempo que salía corriendo, una persona sabía el camino. Este hombre que conocía al remitente, conocía al destinatario, pero él sabía cómo llegar entre uno y el otro. Él sabía el camino. Muchas veces cuando había conflictos de guerra, el camino no era un mapa, el camino era la persona que ya había ido y había regresado y sabía cada vereda por la cual él podía caminar segura. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino y yo soy la verdad. Y yo puedo preservarte para que lo que tú has recibido de mí puedas caminar en medio de conflictos, en medio de guerra espiritual, pero tú vas fiel para cumplir el propósito. Y la gente que te ve puede testificar. Sin que tú le digas nada, la gente lo va a ver en ti, lo va a conocer. Entonces nosotros somos enviados, no como las personas más ilustres, sino somos los enviados. Por eso Pablo decía, nosotros hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles, a los demonios y a todos. ¿Por qué? Porque la gente puede ver y testificar cómo vivimos. Solamente a través del discipulado nosotros podemos preservar la carta de amor que el Padre envió a la humanidad, la carta de amor que se llama Jesucristo. Solamente a través de tu vida y de la mía. Y no es el tiempo de desmayar, necesitamos llegar al destino correcto. Por eso Pablo decía, mencionaba hace un rato, y reitero, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida. A Pablo lo trataban mal y él decía, bueno, me tratan mal, pero yo solamente soy la carta. Yo no soy, recuerdo haber oído una ilustración de una persona que su novio le mandaba cartas. El novio le mandaba cartas, pero el cartero llegaba con la flor. No era el remitente, no. El cartero llegaba, aquí está la carta de su novio, pero yo le quiero regalar una flor. Y a la semana siguiente, aquí está la carta de su novio, y resulta que las rosas o las flores que llevaba fueron más impresionantes para ella que la carta. Nosotros, ¿sabes qué? A veces le robamos la cámara a Dios.
porque llegamos con la palabra del Señor, pero nosotros traemos nuestra propia flor, traemos nuestro propio regalo, queremos que la gente nos vea a nosotros. ¿Sabes qué? Solamente somos el cartero, no tiene que salir nuestra cara en la carta, no tiene que salir nuestro sentimiento en la carta. Nosotros por eso no nos podemos ofender ni nos podemos detener, porque solamente somos enviados. Ahora, quiero terminar con esto. Había 3 razones por las que las vasijas de barro que eran ocupadas para preservar documentos legales, escrituras de terrenos, edictos reales o veredictos reales, o estrategias de guerra para que no escupieran. Había 3 razones por las que las vasijas de barro se rompían. ¿Cuál era la primera? La primera era para recuperar el tesoro escondido. Aquí en Oaxaca, cuando nosotros llegamos, cuando yo llegué hace muchos años aquí en Oaxaca y nos tocaba construir en alguna parte, encontrábamos muchas vasijas de barro. Y cuando las rompías, adentro encontrabas papeles. Yo nunca encontré monedas, pero hay gente que asegura que encontró monedas. Pero la idea era que tenías que romper lo de afuera porque lo valioso estaba adentro. Y tenías que tener mucho cuidado porque a veces al romper la vasija, adentro estaba una figura. Y las figuras eran originales. Entonces deberías de tener mucho cuidado. No era la idea de romper la vasija, porque si no, ¿sabes que a veces Dios usa las circunstancias para romper lo que somos nosotros? Porque el verdadero tesoro está en el interior. El profeta dice, tenemos que resacar lo bello de lo sucio, de lo profano. Y es ahí donde el Señor está, a través de la misma palabra, transformando nuestro ser. No tenemos manera de que el Evangelio resplandezca a menos que nuestros malos hábitos, nuestros pecados, cadenas, concupiscencias o cosas que han atado nuestra vida tengan que morir con nuestra carne, tengan que morir crucificadas día tras día. Por eso a veces el conflicto que tenemos en la iglesia, los problemas que tenemos como familia, todo eso está de tal manera diseñado para romper este barro, para romper el orgullo, la arrogancia, la altivez, y que realmente salga la vida de Cristo. El verdadero tesoro escondido es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta es la primera razón por la que se rompe la vasija. La segunda, para recuperar las escrituras y reclamar propiedades. A veces el milagro más grande no es que una persona resucite, no es que una persona que tenga una enfermedad terminal, de repente, ¿sabe qué? Ya no hay cáncer, ya no hay lupus, ya no hay muchas enfermedades bien tremendas. Y de repente la gente ve mucho lo de afuera. Esta persona, nosotros en la congregación hay una hermanita ya grande de edad que Dios la sanó de cáncer. Pero ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Sabes qué? La Escritura, cuando ella dijo a sus hijos, ¿saben qué? Es tiempo de que busquen a Dios, porque si yo muero, yo estoy segura a dónde voy. Y ustedes van a llorar, pero yo les he hablado del Evangelio, porque el verdadero tesoro, la verdadera posesión que yo les puedo dejar, la verdadera herencia que yo les puedo dar a ustedes, es la verdad del Evangelio. Y hermano, qué mujer tan valiente, porque en medio de esta aflicción, en medio de esta enfermedad, ella les decía a sus hijos, Dios tiene el control. Y de veras, hermano, a veces nosotros estamos reprendiendo la enfermedad y no sabemos cómo Dios está quebrando esa vasija de barro para que la verdadera herencia pueda a las generaciones, a nuestras familias. Hace algunos meses estaba orando por un amigo en la región de Tuxtepec con un problema tremendo. De la noche a la mañana él se enfermó, le encontraron una bacteria, le iban a amputar la pierna. Le voy a mandar unas fotos al pastor para que vean, porque era una escena terrible, hermanos, terrible. Era algo, el doctor pasaba cada 3 días a decirle, te vamos a amputar. Y de repente Dios hizo el milagro, pero no es el hecho de que ahora la pierna esté cerrando, es cuando los doctores venían y decían, oiga, ¿usted no tiene miedo a morir? Y él decía, pues yo vivo para Dios. Si Él no me quiere sanar, yo igual le voy a servir.
Y los doctores le decían, oye, pero ¿por qué servir a un Dios que te enfermó? Y decía, no, Dios no me enfermó. Hermano, a veces nosotros somos muy susceptibles, ¿no? al sufrimiento. Bueno, no voy a perder más. La tercera razón por la que se rompe una vasija es para que el perfume impregne el lugar y se aproveche el valor. De nada servía aquel perfume que aquella mujer rompió. ¿Te acuerdas cuando Judas dijo, este perfume se debió haber vendido en 300 denarios? Imagínate, lo de un año, un perfume, yo no sé si alguno de ustedes tiene un perfume que le haya costado el salario de un año. Yo no gastaría el salario de un año en comprarme un perfume así. Yo no lo gastaría. A lo mejor usted dice, no, pues yo sí puedo darme ese lujo. No, yo con esos perfumes que venden ahí al 3x2, ¿no? Y bañándome bien ya la hice. Pero qué tremendo es que ese perfume no puede ser significativo a menos que lo uses. Y cuando tú usas ese perfume se va gastando. Y antes tenía tanto, no, imagínate, ¿cuánto sería el salario de un año? Y de repente ves que va más y menos y menos. O sea, el perfume no aumenta, va disminuyendo y disminuyendo. Y de repente acabarse en un instante, la última gota. Yo te pregunto esta noche, ¿en qué estás gastando tu vida? Esa manera en la que Lucas 1 y Hechos 1 se pudo conservar es porque había humildes vasijas, humildes enviados, había cartas humanas que dijeron, toda mi existencia está centrada en que Cristo se ha visto en mí, en que Cristo se ha proclamado en mí. Pablo llega a decir, ya sea en vida o en muerte, el Señor va a ser glorificado. Este es un desafío. Ya sea para vida o para muerte, el Señor va a ser glorificado. Hermanos, este tiempo, la iglesia necesita que el Evangelio sea el mensaje más importante que puede salir de nuestros labios, pero también la vida más palpable que la gente pueda atestiguar. La vida más tangible que la gente pueda decir, el Evangelio es verdad. ¿Por qué? Porque leí toda la Biblia, no. Porque fulano, fulana, este hombre, hay algo bien interesante. Quiero terminar con esta idea. Cuando tú ves en la Biblia acerca de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y que escribió el Apocalipsis, tú vas a ver que los cerebros grises, o sea, la gente intelectual de la iglesia, le puso Juan el teólogo. Juan el teólogo. Hay 3 títulos. Juan el teólogo. Los teólogos lo llaman teólogo. Él nunca se llamó teólogo. Él mismo, ¿sabes cómo dice? Él dice el discípulo amado. En 4 o 5 veces en el Evangelio de Juan, él se refiere a sí mismo, ¿no? Era un poquito modesto el hermano Juan porque dice el discípulo al que Jesús amaba y se refiere a sí mismo. El discípulo al que Jesús amaba. Y otra vez el discípulo pues no era tan modesto, ¿verdad? También. Pero esa era la percepción que él tenía del mismo. Pero ¿sabes qué dice Hechos? Dice Hechos que la gente cuando vio a Pedro y a Juan y sabiendo que era gente sin letras y del vulgo, no de vulgos, del vulgo, les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué tipo de carta eres tú? ¿Qué tipo de mensaje eres tú para la gente? ¿Qué tipo de vida eres tú? Eres la Biblia que la gente puede decir, Dios me está hablando, Dios está tocando mi corazón, Dios me está confrontando, Dios me está edificando, Dios me está transformando. Yo le doy gracias a Dios por amigos como el pastor Tano y amigos otros que él conoce, porque podemos animarnos unos a otros, porque podemos aprender unos de otros. Hay gente que nos permite crecer por su testimonio para la gloria de Dios. ¿Cómo estás dispuesto el día de mañana a invertir tu vida? ¿Cómo estás dispuesto el día de mañana a vivir la verdad del Evangelio? Solo el discipulado, solamente ser conducidos, solamente permanecer en la verdad de Dios puede hacer que esa verdad sea la manera en la que yo hablo, respondo, reacciono. Es el Evangelio de las actitudes.
Amén, hermanos. Espero que esta palabra nos desafíe, que les edifique y que les anime, porque creo que Dios los ha puesto en un lugar donde ustedes son luz. No espere que llegue un hermano de Europa para alumbrar el lugar en el que usted está. A veces decimos, van a venir unos hermanos de otro país para activarnos, para hacernos, para empoderarnos, para impulsarnos. Espérame, usted vive y usted sabe cuáles son los conflictos que está pasando ahí. Yo no tengo autoridad ahí para ir y enseñarle, mira, así se predica, porque usted es el que vive ahí. Si viene un predicador de fuera y dice, yo les voy a enseñar, espérame, no, porque ustedes, Dios los puso ahí. ¿Me explico? A veces esperamos la visita de afuera, no, pero ustedes son la carta leída por todos. Ustedes son el contrato de compra-venta de Dios. Como si Dios rogase a través de nosotros, les rogamos, reconcíliense con Dios. Así que Dios va a ver la vida de Cristo en cada uno de ustedes. No importa tu edad, no importa el sexo, no importa la preparación académica. El testimonio siempre va a ser más fuerte que 1000 palabras. Y espero que esta palabra nos desafíe y nos edifique en el amor de Cristo. Gracias, pastor, y gracias, hermanos, por su atención. Que esta palabra les bendiga. Amén.